Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar acerca de la glándula de tiroides y pues su funcionamiento, así como las enfermedades que puede ocasionar una falla de esta glándula de tiroides. Mi nombre es Andrea Jocelyn Navarro Ruano. Y mi nombre es Emanuel Espinosa Barrios. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es la glándula de tiroides. Pues la glándula de tiroides es una glándula pequeña que se encuentra debajo de la laringe. Pues está en la parte anterior e inferior del cuello, por lo que está delante de la tráquea cervical y está debajo de la piel. Y pues es como una dirigente secreta que es muy importante. También es importante mencionar que es una de las glándulas endocrinas más importantes de nuestro organismo y pues tiene una característica fundamental que es su producción hormonal y es única en cuanto a su composición química, ya que estas son hormonas tiroideas y van a llevar yodo en su estructura, por lo que es un elemento muy importante y es adecuado para un buen funcionamiento de tiroides. Este va a producir hormonas en su tejido y pues el cuerpo lo va a utilizar como energía. Así que estas hormonas tiroideas que mencioné va a ser la T3 y la T4, que es la tiroxina y la trilloderitoína, que es la trilloderitoína, la T3 y la tiroxina, la T4. ¿Cómo va a producir estas hormonas? Pues va a usar yodo en los alimentos para producir estas dos hormonas que ya mencioné. Así que estas las va a almacenar o las va a liberar pues a medida de que el cuerpo las necesita. Aquí hay dos elementos importantes, que es el hipotálamo y la hipófisis, que estas se van a encontrar en el cerebro y pues van a ayudar a controlar a la glándula de tiroides. Así que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de la tirotroponina, que es la TRH, y esta pues, va a estimular a la hipófisis para que se libere la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Entonces, cuando la hipófisis segrega a la TSH, hace que la glándula de tiroides segregue más T3 y T4. Así que cuando hay una falla, pues hay un nivel alto de TSH, por lo que no hay una suficiente hormona tiroidea. Y cuando hay un nivel bajo de TSH, pues va a indicar que hay una demasiada cantidad de ella. Ahora, la función, como dije, va a ser que van a controlar la forma en la que el cuerpo va a utilizar esta energía. Así que estas hormonas van a afectar a casi todos los órganos del cuerpo y van a controlar muchas funciones que son las más importantes, ¿no? Por lo que cuando hay una falla es fácil ver estos síntomas. ¿Por qué? Porque van a influir mucho en el crecimiento, en el desarrollo, en el metabolismo. También van a poder desacelerar o acelerar los ritmos cardíacos, por lo que este es un síntoma importante cuando hay una falla. También van a poder elevar o bajar la temperatura corporal y van a pues variar la velocidad a los que los alimentos se mueven por el tubo digestivo. Así que también van a afectar la fuerza muscular, van a controlar la velocidad a la que el cuerpo reemplaza las células que mueren, por eso es muy importante. ¿Y cuáles son las causas de la difusión tiroidea? Bueno, es ocasionado por varios fallos en la función tiroidea que deben por múltiples factores, las cuales podrían ser tiroiditis autoinmune, que son enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunatorio ataca a la glándula tiroides. Podría ser un ejemplo la glándula tiroides Hashimoto, que es la causa más común en hipotiroidismo, mientras que la enfermedad de Graves es la principal causa de hipertiroidismo. Después puede ser una deficiencia o exceso de yodo, ya que el yodo es demasiado esencial para la producción de esas hormonas tiroideas, y su deficiencia o exceso de ella puede causar hipotiroidismo en la deficiencia y su exceso puede causar hipertiroidismo. Después continuamos con medicamentos y tratamientos, que alguno de ellos, de esos medicamentos como el litio o la aminodarona, pueden afectar la función tiroidea.
Además, esos tratamientos como la radioterapia en cabeza y en cuello o el uso de yodo radiactivo pueden causar esa difusión tiroidea. Y después seguimos con la extirpación quirúrgica o daño físico, que es cuando el paciente es sometido a una cirugía que remueve parte o toda la glándula de tiroides, así como lesiones por la radiación que pueden resultar en hipotiroidismo. Después seguimos con infecciones, que son infecciones virales que provocan inflamación temporal de la tiroides. Podría ser, en otras palabras, tiroiditis subaguda, afectando su funcionamiento. Después continuamos y por último con anomalías congénitas, que son defectos en el desarrollo o función de la glándula tiroidea. Pueden causar disfunción desde el crecimiento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades tiroideas específicas. En esta presentación nos vamos a centrar más acerca del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que son los casos más sonados, estas enfermedades más sonadas pues, en nuestra población. Bueno, empecemos. Empezamos con hipotiroidismo, que es una enfermedad causada por la disminución de función normal de la glándula tiroidea. Esto significa que la glándula tiroides no es capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el funcionamiento normal del cuerpo. Las formas más comunes por la hormona de Hashimoto y atrófica. Después seguimos con el hipertiroidismo, que es una enfermedad que aparece cuando la glándula tiroidea es hiperactiva, es decir, que es fabricado demasiada hormona tiroidea. Después seguimos con la enfermedad de Graves-Basedow, que como lo mencioné antes es la forma más frecuente de hipertiroidismo autoinmune en la que se activa el tiroides a través de anticuerpos que estimulan las células que producen hormonas tiroideas. Afecta típicamente a los ojos y en algunos casos también la piel. Después seguimos con la tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroides causada por el ataque autoinmune o por una infección viral. Esta inflamación determina en una primera fase la liberación de la hormona tiroidea de dentro de la glándula, lo que causa hipertiroidismo y posteriormente disminuye la función tiroidea, lo que provoca el hipotiroidismo. La tiroiditis puede ser permanente o crónica o transitoria, que se ha mencionado anteriormente que era la subaguda. También se puede clasificar según si va asociada al dolor o no. Nódulo tiroideo. Es un grupo de células tiroideas que se agrupan en forma de nido de conglomerado y forman un tumor. Cuando una persona tiene más de un nódulo tiroideo, se denomina bocio. Más del 95% de los nódulos tiroideos son benignos. Los nódulos pueden no dar síntomas, pero pueden crecer y dar molestias por el tamaño y porque funcionan de una forma independiente respecto al resto del tiroides, que es el nódulo tóxico. Después seguimos el bocio, que como lo dije hace un rato, se refiere al aumento anormal de las glándulas tiroideas, lo que significa que existe un factor que hace que la tiroides crezca más de lo normal. Es importante saber que la presencia de un bocio no implica necesariamente que el tiroides funcione bien. El bocio tiroideo puede fabricar las hormonas tiroideas en cantidad de normal, es decir, eutiroidismo excesiva, que es el hipertiroidismo, o con pocas hormonas, que es el hipotiroidismo. Y por último tenemos la cáncer de tiroides, que es una enfermedad que se produce como consecuencia del crecimiento anormal y exagerado de las células de la glándula tiroidea. Y para dar por finalizar nuestra pequeña introducción de este grandioso tema, vamos a hablar de cuál es la prevalencia que está llevado a cabo en la República Mexicana. Bueno, las tasas de hipotiroidismo y hipertiroidismo en México varían según la población. El hipotiroidismo afecta aproximadamente al 8.6% de los adultos, mientras que el hipertiroidismo tiene una prevalencia del 4.6%. Los principales factores del riesgo incluyen al sexo femenino, ya que son más propensas a desarrollar problemas tiroideos, especialmente después de la menopausia. Como dije, con la edad avanzada, que es mayor de 40 años, y también sus antecedentes familiares de enfermedades tiroideas. Desequilibrios en la ingesta de yodo también afecta a la obesidad y el estrés,
Y por último, el diagnóstico temprano debe ser clave, ya que los síntomas inespecíficos pueden retrasarlo hasta 2 años, lo que puede provocar complicaciones. Bueno, primero vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Este hipotiroidismo va a ser el reflejo de una glándula de tiroides hipoactiva. Esto quiere decir que la glándula de tiroides no va a ser lo suficientemente capaz de producir una suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo en un buen funcionamiento, por lo que estas personas van a tener muy poca hormona tiroidea en la sangre y va a tener como efecto que va a ralentizar el metabolismo. Si presentan síntomas evidentes del hipotiroidismo, va a ser del tipo clínico, y si no presentan síntomas o son muy pocos, va a ser del tipo subclínico. El hipotiroidismo puede ser ya sea primario o secundario, pero el secundario es mucho menos habitual que el primario, por lo que el primario va a ser resultado de un trastorno de la propia glándula tiroidea. Esto se va a deber a que va a haber una disminución de la secreción de tiroxina, que hay que recordar que es la T4, y de la triiodotironina, que es la T3, por esta parte de la glándula tiroidea. Y el secundario va a ser de la hipófisis, que va a dejar de segregar una cantidad suficiente de hormona estimulante de la tiroides, que como lo mencioné anteriormente es la TSH, que es muy necesaria para la estimulación normal de esta glándula. Los síntomas que va a provocar en el cuerpo el hipotiroidismo va a depender de la persona, así que pueden ser muy variados, pero a medida que el cuerpo comienza a funcionar de manera más lenta, se van a presentar los síntomas como un aumento de peso, un estreñimiento, depresión, tienen mayor tendencia a olvidarse de las cosas, así como una piel reseca, una fatiga fácilmente, un frío y un ritmo cardíaco lento. En los lactantes, estos se pueden presentar porque su glándula de tiroides falla o no funciona, más bien, o porque nacen sin ella. Así que van a tener un crecimiento deficiente, un estreñimiento, piel seca, incluso pueden tener una lengua más grande o una leve hinchazón o un bulto cerca del ombligo. En niños y adolescentes, aquí pueden tener un crecimiento insuficiente, por lo que van a tener una baja estatura, así como un retraso en la pubertad y un desarrollo mental deficiente. La causa que pueda haber hipotiroidismo, como ya se mencionó antes, puede ser por la Hashimoto, por una extracción de cirugía de la glándula, así como el radioactivo y el consumo de yodo, ya que el consumo de yodo es importante porque por medio de la alimentación conseguimos este elemento. Para su diagnóstico, además de los síntomas que pueden presentar estas personas con hipotiroidismo, también están los exámenes de sangre, que aquí hay dos tipos, que es la prueba TSH y la prueba T4. La prueba TSH es cuando hay una concentración alta de TSH, por lo que esto significa que hay un hipotiroidismo. Esto va a significar que la tiroides no está produciendo la suficiente hormona y como resultado la glándula pituitaria sigue produciendo y liberando la TSH en la sangre. Y la otra prueba, que es la prueba T4, es que la mayoría de T4 en la sangre se va a encontrar ligada a una proteína llamada globulina, que esta es la ligadora de la tiroxina, por la que la T4 ligada no puede penetrar en las células del cuerpo, así que el índice de T4 libre son la prueba que es del hipotiroidismo. En el tratamiento de nutrición, nosotros como nutriólogos, el manejo nutricional en los pacientes con hipotiroidismo se va a basar fundamentalmente en la reposición del yodo por medio de la ingesta, así que deben ser alimentos ricos en yodo para que también puedan producir y activar las hormonas tiroideas, por lo que los alimentos están los mariscos, así como pescados de mar, leche y derivados de lácteos bajos en grasa, huevos, acelgas, champiñones, habas secas, piña, ajo, vegetales, espinacas, mango, manzana,
frutos secos, hierbas y especias y principalmente la sal yodada, que es la sal de mesa que tenemos. Por lo que también hay que tener en cuenta que estos pacientes con hipotiroidismo van a tener un metabolismo lento, por ende es el aumento de peso. Así que el manejo nutricional para estos pacientes consiste en dietas hipocalóricas con una mayor limitación ya sea por su edad, peso y talla. Así que esto es con el propósito de mantener su masa muscular. Por lo que también hay que tener en cuenta que debemos de evitar estos ayunos prolongados y darle una buena recomendación nutricia en lo que es que debe de consumir cantidades moderadas y no exceso de los alimentos, así como consumir una dieta alta en fibra para evitar un poco el estreñimiento, así como una hidratación adecuada. Ahora, los alimentos bociógenos. Estos alimentos son de origen vegetal que van a tener compuestos que van a provocar bocio y trastornos de la glándula de tiroides. Estas sustancias son un tipo de antinutrientes, que esto va a dificultar el aprovechamiento del yodo por el organismo y esto va a impedir que se pueda utilizar para fabricar las hormonas tiroideas. Estos alimentos que son antinutrientes bociógenos son principalmente las crucíferas como el col, la berza, las coles de Bruselas, el coliflor, el repollo, el brócoli, el nabo, las semillas de mostaza. Así que la manera de evitar el efecto bociógeno de los vegetales es consumirlos cocinados o fermentados, ya que de esta manera estas sustancias perjudiciales van a desaparecer y se van a quedar con la parte más saludable de los alimentos. Así que es importante recalcar que el calor va a destruir por completo este efecto nocivo y que aunque se sufra de hipotiroidismo, no se deben de evitar estos alimentos siempre y cuando se consuman cocinados, ya que esto no va a ser perjudicial para la salud. Y los que tienen en menor cantidad son las nueces, el rábano, los piñones y los cacahuates. Ahora, lo que se debe de evitar es el consumo de alimentos procesados, en especial aquellos que tienen un alto contenido de sal, ya que pueden tener un impacto negativo en la salud tiroidea. También los productos de soya, como el tofu y alimentos base de soya, ya que tienen compuestos bociógenos que van a inferir con la función tiroidea, pero cocinarlo puede reducirlo. También el fumar y el consumo de alcohol, por lo que se debe de incluir, como lo dije, alta variedad de frutas, verduras, para que en el plan alimenticio pueda aumentar el consumo de alimentos ricos en yodo. La prevalencia en México, como se mencionó al principio de este video, afecta aproximadamente al 8.6% de los adultos en México. Sin embargo, es más frecuente en personas a partir de los 60 años, es decir, personas mayores, especialmente mujeres. Así que también otros factores que pueden influir es personas con sobrepeso, así como una alimentación alta en yodo y antecedentes familiares. También es importante mencionar que a nivel mundial la prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre el 0.1 a 2%. Es decir, es más frecuente en mujeres que en hombres y aumenta un 7 a 10% en mayores de 60 años. También la prevalencia en mujeres embarazadas de hipotiroidismo se ha reportado entre el 0.2 y 0.5 y de 0.2 a 2.5 en hipotiroidismo subclínico. Y por último me gustaría mencionar que también el hipotiroidismo es tratado con médicos, que va de la mano tanto del tratamiento nutricio como de algún fármaco que es por parte de los doctores. También es importante mencionar que este hipotiroidismo puede llegar a desencadenar complicaciones y afecciones si no se trata adecuadamente, por lo que es hipertensión, hiperglicemias, hipertrigliceridemia, así como alteraciones en el perfil lipídico, lo que puede desatar enfermedades cardiovasculares y hasta incluso
llegar a la muerte. Hipertiroidismo. ¿Qué es? Bueno, el hipertiroidismo, también llamado tiroides hiperactiva, se produce cuando la glándula de tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita, es decir, hipermetabolismo, la aceleración de las funciones corporales vitales y aumento de las concentraciones séricas de hormonas tiroideas libres. ¿Qué procesos fallan? O en otras palabras, ¿cuál es la causa? Bueno, el hipertiroidismo tiene varias causas, pero en este apartado solo vamos a mencionar 4 de ellas, las cuales la primera vamos a iniciar con enfermedad de Graves, que puede ocasionar el hipertiroidismo, que es la causa más frecuente, especialmente en mujeres. Es un trastorno autoinmunitario hereditario. Es autoinmunitaria porque con anticuerpos estimulan el receptor TSH asociándose a bocio, donde provoca el agrandamiento tiroideo y produce exceso de hormonas exoplasmos y dermopatía, y puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes. La enfermedad de Graves ocasiona que se inflamen los tejidos y los músculos detrás de los ojos, sabiendo que los globos oculares pueden sobresalir más de lo normal, por lo que presentará ojos secos, irritados y con comezón, una mirada fija u ojos saltones. También van a ser sensibles a la luz y van a tener ojos acuosos y llorosos, con una sensación de dolor o presión alrededor de sus ojos. Esto puede empeorar si sus niveles tiroideos se desequilibran. También puede empeorar temporalmente si le dan terapia con yodo radiactivo. Como el hábito de fumar también aumenta las probabilidades de tener esa oftalmolatía de Graves y puede empeorar la afección. Después continuamos con el bocio tóxico solitario o multinodular, o se puede llamar también como la enfermedad de Plummer, que es causado por mutaciones del receptor TSH, considerados como bultos no cancerosos en la tiroides, que producen hormona en exceso, donde es persistente y no suele remitir al no presentar anticuerpos ni síntomas autoinmunitarios. Es frecuente en personas mayores y en regiones con la deficiencia de yodo en la dieta. Después continuamos con la tiroiditis. Bueno, ¿qué es eso? Es la inflamación de la glándula tiroides, que algunos tipos de tiroiditis pueden provocar una fuga de hormona tiroidea de la glándula tiroides al torrente sanguíneo. Como resultado se pueden desarrollar esos síntomas de hipertiroidismo. Y estos 3 tipos van a ser, por primero, la tiroiditis subaguda, que implica una tiroides agrandada e inflamada con mucho dolor. Después seguimos con la tiroiditis posparto, que se desarrolla después de que una mujer da a luz. Y por último, la tiroiditis indolora, que es similar a la tiroiditis posparto, pero presenta sin embarazo, lo que puede ser la tiroides agrandada, y según expertos creen que la tiroiditis indolora probablemente sea una enfermedad autoinmune. Y para terminar en este apartado, continuamos con el exceso de yodo, que es cuando la tiroides usa el yodo para producir esa hormona tiroidea. La cantidad de yodo que se consume afecta la cantidad de hormona tiroidea que produce. En algunas personas, consumir grandes cantidades de yodo puede provocar que la tiroides produzca demasiada hormona tiroidea. Y algunos jarabes y medicamentos para la tos, incluidos algunos para el corazón, pueden contener mucho sodio. Las algas y los suplementos a base de las algas contienen más sodio. ¿Y cuáles son los síntomas que provoca en el cuerpo? Bueno, los síntomas pueden provocar cuando se presentan una pérdida de peso involuntaria y se mantiene el mismo apetito o se come más de lo habitual. Y también es común experimentar ese aumento en la frecuencia de los latidos del corazón, que es taquicardia, así como latidos irregulares, conocidos como arritmias, y palpitaciones intensas. También puede surgir una sensación constante que da hambre, junto con el nerviosismo, ansiedad e irritabilidad. Muchas personas experimentan temblores, especialmente en las manos y los dedos, así como la sudoración excesiva y una mayor sensibilidad al calor. En el caso de las mujeres, pueden presentarse cambios en los ciclos menstruales,
También es frecuente notar las alteraciones en los patrones menstruales como deposiciones más frecuentes, y otro signo característico es el agrandamiento de la glándula tiroides, conocido como bocio, que se manifiesta por hinchazón en la base del cuello. También aparecen síntomas como el cansancio persistente, debilidad muscular, dificultades para dormir, piel húmeda y cálida al tacto, afinamiento de la piel y cabello más fino y frágil. ¿Y cómo es diagnosticado médicamente? Bueno, el diagnóstico del hipertiroidismo se basa en síntomas clínicos, la exploración física y las pruebas de función tiroidea. La medición de TSH es la prueba inicial más fiable, en donde el TSH baja y sugiere el hipertiroidismo. Si es normal o alta, puede indicar causa de hipofasiaria. Luego evalúan también hormonas de T4 libre y T3, y si la T4 está normal y la TSH baja, debe medirse la T3 para detectar si hay toxicosis por T3. En casos seleccionados se realiza la captación de yodo radiactivo, yodo 123 en sus siglas, para determinar la causa, que son pruebas de imagen para ver, como la alta captación, que indica enfermedad de Graves, o bocios nodulares, o baja captación, que es la tiroiditis, exceso de yodo o tratamiento hormonal. Se puede analizar anticuerpos contra el receptor TSH, especialmente en embarazadas, y como antiperoxidasa o antiglobulina. Si se sospecha un nódulo tiroideo tóxico, se debe de realizar una gamma gráfica tiroidea, que permite que pueda verse el nódulo que produce esas hormonas en exceso, siendo útil para confirmar la enfermedad de Graves o una tiroiditis. Y en la prevalencia en México, como se mencionó anteriormente, es una prevalencia del 4.6, que es menor al hipotiroidismo. Es importante destacar que las mujeres mayores de 50 años presentan una mayor incidencia de trastornos tiroideos. Durante el 2019, en México, 3 de cada 1000 mujeres mayores a 50 años tuvieron problemas de tiroides. Y para finalizar este apartado de hipertiroidismo, vamos a hablar de esos tratamientos nutricios. Vamos a excluir de esos tratamientos médicos de yodo radioactivo, fármacos beta bloqueantes y extirpación quirúrgica, y solo vamos a hablar de la alimentación como nutriólogos. Y el tratamiento nutricional para el hipertiroidismo tiene como objetivo principal ayudar a regular la función de la glándula tiroides y reducir la producción excesiva de hormonas tiroideas para mitigar esos problemas asociados. Y los alimentos que yo recomendaría serían frutas y verduras que sean ricos en antioxidantes, que tengan esas vitaminas A, C y E, que pueden ser las moras, arándanos, frambuesas, zanahorias y espinacas, debido a que ayudan a combatir el estrés oxidativo y mejoran la salud celular. Después continuamos con esos alimentos ricos en selenio, que son las carnes rojas, champiñones y trigo. Estas tienen propiedades antioxidantes y ayudan a equilibrar la función tiroidea. Después continuamos con los alimentos ricos en zinc. Esos pueden ser las legumbres, frutos secos, que pueden ser las almendras y los nueces, y cereales integrales. Este mineral ayuda a la síntesis de hormonas tiroideas. Después continuamos con calcio y vitamina D. Estas tienen vegetales de hoja verde y alimentos fortificados. Son importantes para prevenir la pérdida de masa ósea asociada al hipertiroidismo. Después continuamos con las grasas saludables, que es el aceite de oliva, aguacate, frutos secos y pescados grasos, que contribuyen a reducir la inflamación. Y para finalizar, los alimentos que debería limitar serían estos alimentos altos en yodo, que son la sal yodada, mariscos, algunas algas marinas, pescados azules y productos lácteos, con el fin de evitar su producción hormonal. También esas especias y hierbas que sean la albahaca, canela y ginseng, por sus propiedades de interacciones con las hormonas tiroideas. Y también debemos de mantener una dieta equilibrada con un adecuado aporte calórico para prevenir esa pérdida de peso excesiva o desnutrición.
También deberías evitar el alcohol y el tabaco, ya que agrava esos síntomas de hipertiroidismo. Y como conclusión, un enfoque nutricional adecuado puede complementar ese tratamiento médico del hipertiroidismo, ayudando a controlar esos síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, para concluir, nos damos cuenta que este tema es muy importante y que las personas luego no pueden darse este tiempo o espacio para saber pues de su cuerpo, y la glándula de tiroides, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este video, pues es muy importante, ya que controla la mayor parte de funciones y que son vitales para nosotros, ¿no? Para estar sanos. Por lo que si presenciamos de estos síntomas es importante hacernos chequeos, bueno, por laboratorio, y justamente específico para la tiroides acerca que ve la T3 y la T4. Y deberíamos estar más conscientes de estas enfermedades tiroideas, ya que representan un problema de salud significativo en México, con factores bien identificados y una alta prevalencia de ellos. Y deberíamos estar más conscientes de empezar a una detección temprana y el tratamiento adecuado, ya que es para evitar esas complicaciones y mejorar la calidad de la vida de los pacientes. También es importante comer alimentos ricos en yodo para poder por lo menos prevenir. Y sobre todo fomentar una conciencia sobre estos trastornos y lograr un diagnóstico oportuno y una mejor atención médica. Gracias y espero que les haya gustado. Nos vemos.